This dust from the stars is spread around the universe. It formed the planets, including the Earth. You, me, and even my wheelchair are made of stardust. Antes de que el hombre conociera la física como la conocemos actualmente, existían implicaciones religiosas. Hasta hoy, todo lo que hemos avanzado en conocimiento analítico, científico, de todo lo que nos rodea, sigue dejando una interpretación religiosa para el mundo tangible. Tanta es la perfección que el hombre no puede dar una explicación razonable del universo. La física, tan cercana a la filosofía desde sus orígenes, cuando la única materia primigenia que existía después del Big Bang eran los átomos de hidrógeno, materia que da origen a las estrellas, los elementos que conforman nuestro día a día, formando nuestra existencia a nivel molecular, carbono, zinc, hierro, se formaron en ese horno termonuclear de gran masa llamados estrellas. ¡Qué maravilla! Somos conciencia cósmica, energía primigenia de esos mismos átomos con todas sus posibilidades. La verdad es que estamos hechos de polvo de estrellas. Desde que yo era niño siempre me gustó jugar con las herramientas de mis padres y además yo vengo de una comunidad cafetalera de la zona centro de Veracruz que se llama Sabanas en el municipio de Huatusco, Veracruz. El área que trabajo actualmente es materia granular y está justamente inspirada en el hecho de que desde niño jugábamos con granos, como los granos de café. Entonces, siempre desde niño supe que quería ser científico. Yo empecé a investigar porque realmente no entendía y quería entender, y así fue como fue surgiendo mi hambre por querer conocer más sobre matemáticas, y pues posteriormente llegó la física. Yo creo que en la enseñanza media, a nivel secundaria, preparatoria, me fui inclinando por las ciencias, en general las ciencias físicas, las ciencias naturales, y yo tenía mucho interés por el área de las ciencias naturales, las ciencias exactas. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria no me gustaba y se me hacía muy complicado, pero después en el bachillerato ya me di cuenta que me quería dedicar a eso, porque me parece muy interesante saber todo, o entender más bien todos los procesos de la naturaleza, entender por qué el universo se comporta de una forma y no de otra, y de qué está compuesto, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde la preparatoria comencé a actuar activamente en distintas áreas de la física. Estuve en las Olimpiadas de Física, en los concursos de aparatos y experimentos de física, y es cuando decido estudiar física. Okay, desde niño he sido muy curioso, siempre me han llamado la atención la física, la matemática, la química. Como primera opción entré a estudiar ingeniería mecánica eléctrica y allí conocí varios profesores que son físicos dando clases y me sorprendió el nivel de conocimientos que ellos manejaban. Y fue gracias a un profesor que tuve. Él era un ingeniero, pero tenía una gran pasión y visión por la física, entonces logró influenciarnos a varios de nosotros en ese momento. Entonces, ahí fue donde surgió mi gusto. Bueno, en un principio simplemente es por amor a la ciencia, ¿no? Desde que eres niño te atrae esta área, ¿no? te atrae saber por qué suceden las cosas, y eso es lo que motiva principalmente ese deseo por estudiar ciencias.
posteriormente, conforme vas madurando, también entiendes que es importante en un país como este, donde se desarrolla poca ciencia, poder contribuir de cierto modo. El campo aquí en México yo creo que sí existe para un físico, y me atrevo a decir que para algunas carreras como leyes o como administración es más complicado actualmente. Y la razón por la cual muchos no estudian física es por el desconocimiento o por alguien que les da una opinión cuando no tiene idea de lo que es la carrera de un físico. Estamos en todos lados prácticamente, donde uno pueda realizar trabajo modelado, resolución de ecuaciones matemáticas, todo, ahí tiene cabida un físico. Si tú eres un buen investigador, tienes otras opciones. En México todavía falta desarrollo en esa dirección, pero por ejemplo, si nosotros vemos en países europeos, en países del primer mundo, la industria abre las puertas a los científicos. Al concluir sus estudios pueden ir a continuar sus estudios de maestría y doctorado, que eso eventualmente les permitirá conseguir un empleo, un trabajo, incorporarse en un instituto de investigación. Algunos de ellos se dedican a trabajar en econofísica. De acuerdo a Forbes, física es una de las mejores, una de las carreras mejores pagadas actualmente, no nada más en México, sino en el mundo. Y eso se debe a que en países con esta cultura científica tan sólida, se contrata a los egresados de programas de posgrado en física, no por su capacidad para resolver un problema en física, sino por su capacidad para ser independientes y resolver problemas de investigación que puedan llevar a la innovación y al desarrollo tecnológico, ¿no? En México se tenía hace 10, 15 años, la salida laboral del egresado en física era la docencia y la investigación, ¿sí? Hoy estamos cambiando eso, que es la parte más interesante, estamos viendo cómo los físicos se integran de manera natural a la industria, están haciendo aportaciones y contribuciones importantes en el sector industrial. Los estudiantes de física, por la formación que tienen, pueden ingresar a laborar prácticamente donde se les necesite, porque no es tanto el conocimiento que portan, sino las herramientas que manejan. Aquí en la facultad nos enseñan a programar, nos enseñan a un pensamiento analítico muy estricto, y eso es lo que valoran mucho en diversas empresas. De hecho, está muy capacitado para trabajar en diferentes áreas de la ingeniería, para trabajar en diferentes áreas de la educación y para trabajar en diferentes áreas de investigación también. En el campo de las tecnologías, en la industria, pues hay algunos que incluso se desempeñan en las bolsas de valores y cosas que tienen que ver con los bancos. Entonces, en general, el campo es muy amplio. Lo difícil aquí es como persona, ¿no? El creer que las cosas se pueden sacar adelante, ¿no? Y nosotros también abrir espacios, ¿no? Para que se dé esos ámbitos, ¿no? Para que de alguna manera, por ejemplo, podamos vincular las ciencias con la industria, ¿no? Y yo creo que poco a poco en México eso va a ir sucediendo. Entonces los científicos deben tomar parte o jugar un papel más importante también en la industria, y no solo en las universidades. Que no seamos nada más un país que maquila ciencia, ¿no? Sino que también abre la expectativa, ¿no? A incorporarnos nosotros como físicos en otras áreas, ¿no? Estoy hablando de áreas industriales, ¿no? Sí, yo pienso que cuando a uno le apasiona algo y sabe dónde y cómo buscar, siempre va a encontrar el trabajo. Fue en un instituto de investigaciones, fue en el ININ, es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Entonces ahí trabajé estudiando reactores. Después de graduarme de la licenciatura en física, realicé mi maestría en el CIMBESTAB en México y el doctorado en el CIMBESTAB Unidad Mérida, ¿sí? En Yucatán. Al terminar mi doctorado en física aplicada, realicé un postdoctorado en la Universidad de Liège, en Bélgica. He hecho movilidad al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM
con un doctor que es llamado Yuri Bonder. Él también es teórico y aprendí mucho en esa instancia. Y con ellos fue como nosotros podemos buscar con la institución, porque ellos tienen un programa en el que tú puedes elegir una estancia, ya sea en la UNAM, en otras escuelas del país. Lo estudié en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente como docente sí he estado realizando movilidad a una universidad en la ciudad de Valparaíso, Chile. Sí, el doctorado lo hice en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México. Y después hice una estancia postdoctoral de 4 años en Canadá, en un laboratorio que se llama SNOWLAB. Y posteriormente trabajé 2 años como investigador de tiempo completo también en ese laboratorio. Y he hecho estancias en varios lugares, una estancia de verano en Alemania y escuelas en diferentes partes del mundo también a las que he asistido. Yo afortunadamente tuve la posibilidad de decidir regresar a México. Sí, tuve la oferta en una universidad en Austria para quedarme a hacer trabajo de investigación y la verdad es que mi convicción siempre fue yo tengo que regresar a México porque le tengo que aportar a mi país, ¿sí? Conocimiento y la oportunidad a los jóvenes para que tengan acceso a áreas de investigación de frontera. Afortunadamente me abre las puertas una universidad pública. Y es ahí cuando me doy cuenta que las universidades públicas, gracias a estas iniciativas que se desarrollaron hace 20, 25 años, son los espacios apropiados y adecuados para hacer trabajo científico, trabajo artístico, trabajo cultural. La ciencia es una forma de pensar, no es como algo que tú utilices y ya nada más, es el querer conocer más sobre la naturaleza para poder ayudar a la gente, a la humanidad. Y sí, puede que sea, en el camino puede que sea un poco difícil, pero no es imposible. Hay 3 razones por las cuales realizar investigación básica. La primera es porque es parte de la cultura del ser humano. Yo creo que lo único que nos distingue o nos hace diferentes del resto de las especies en este planeta es las artes y la ciencia. Y entonces el simple hecho de que sea parte de la cultura es suficiente razón para que se invierta en realizar ciencia fundamental. La otra es por las aplicaciones, porque existen innovaciones que se generan a partir de la ciencia fundamental. Eso es algo muy importante que las personas que toman las decisiones de ciencia en este país deben aprender. No se puede realizar innovación ni tampoco se puede realizar aplicaciones si no se desarrollan los estudios de ciencia fundamental, de ciencia básica. Y la tercera razón pues, es para motivar, para inspirar a los jóvenes que se puede vivir de manera decente con una carrera científica haciendo lo que les apasiona. En nuestro país necesitamos más científicos. A diferencia de países desarrollados, en donde el número de científicos por millares de habitantes es elevado, en México el porcentaje de jóvenes que deciden estudiar física sigue siendo muy bajo. Yo creo que no debes ser un genio para estudiar ciencias, pero sí debes tener cierta pasión por este tipo de áreas y principalmente dedicación. Sí, los últimos 20 años yo creo que México ha evolucionado en un punto en el que ya podemos competir a nivel internacional, pero todavía nos falta para realmente llegar a los cuadros de competencia internacional. Hace una semana estaba yo en Caltech, en el California Institute of Technology, y es impresionante, un campus mucho más pequeño que cualquier campus, ya sea el de la Universidad Veracruzana o el de la Universidad de Guanajuato, es un campus que tiene 36 premios Nobel, ¿sí? Entonces llegar a esos números, pues todavía realmente hay una brecha muy importante que cubrir, pero yo creo que con iniciativas como PROMET, ¿sí? Y que ahora tenemos que evolucionar hacia otras iniciativas, ¿sí? que nos lleven a esas instancias, creo que vamos por buen camino.
sí he incrementado el interés de la gente por la ciencia. Yo pienso principalmente por los medios electrónicos como el Internet, que ya hay como más información sobre lo que es la ciencia y cómo puede ayudarnos a nosotros como humanidad a avanzar. Yo creo que a diferencia de cuando yo estudié, donde básicamente había un solo profesor que realizaba investigación, ahora hay una planta académica que realiza investigación y que les permite a los jóvenes aprender y ver lo que hace un investigador, un profesional, y que no nada más terminen impartiendo clases, sino que también aprendan sobre lo que es la investigación en física. Entonces yo invito a los jóvenes que estudien ciencias. En nuestro país necesitamos más científicos y, por ejemplo, desde mi punto de vista, pues adoro mi carrera como físico, y si tuviese que elegir nuevamente, elegiría esta carrera, ¿no?, de física. Básicamente, si las nuevas generaciones comienzan a tener una curiosidad científica, pues es cuando México va a empezar a repuntar realmente. Hay materias que uno puede impartir y puede uno apoyarse en videos experimentales, y hay temas que son difíciles de explicar, pero proyectándolo con un video o en la clase haciendo el experimento, a los estudiantes les queda muy claro. Yo siento que el Internet sí ha favorecido mucho, y a mí principalmente también me ha favorecido, porque ahí fue donde yo empecé a nutrirme de información, a buscar. Claro, siempre hay información que no es tan verídica y hay que saber un poco cómo identificarla, que sí lo es. Definitivamente hay nuevas herramientas, y no nada más son las herramientas que proporcionan, sino toda la visión que da del mundo ahora. Por ejemplo, el World Wide Web, donde los estudiantes pueden accesar literatura de cualquier parte del mundo, conocer laboratorios y elegir oportunamente y con información a lo que ellos quieren dedicarse en el futuro. Entonces eso creo que ha sido una de las revoluciones más grandes en lo que respecta a las tecnologías de información, en mi opinión. Y bueno, las técnicas de enseñanza sí han mejorado, ¿no? Hay más herramientas digitales que permiten a los estudiantes aprender mejor los conceptos. Claro, sin duda, la tecnología ha jugado un gran papel en la enseñanza actual. Por ejemplo, simplemente para comunicarnos, hoy en día podemos ver descubrimientos en vivo, ¿no?, de lo que sucede en otros países. Por ejemplo, cuando el bosón de Higgs se estaba anunciando, el descubrimiento del bosón de Higgs, pues todo el mundo podía en vivo ver esa información, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, me permitió poner a mis estudiantes un video en donde se estaba dando este descubrimiento que yo considero algo espectacular en la ciencia. Uno puede hacer simulaciones en computadoras en donde ya los estudiantes pueden ver de manera pues a colores los procesos que uno estudia a lápiz y a papel, los fenómenos, cómo suceden en realidad, porque una cosa es entender las ecuaciones y otra cosa es verlo. Entonces sí, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues sí, tenemos oportunidad de eso. Hay una parte de la física que es la experimentación. Nada suple, nada sustituye la experimentación, pero muchas veces los recursos no están, y acceder de forma remota a videos o a demostraciones virtuales ayuda mucho en la parte educativa. Pues yo creo que es muy importante, por lo menos a mí me ha dado pues muchas facilidades, como unas herramientas, ¿no?, a los muchachos en la parte de docencia, pues las computadoras, desde luego, ¿no? Muchas veces no se cuenta con por ejemplo, toda la infraestructura, ¿no? Pues entonces tú puedes idear de alguna manera el uso de esa computadora, ¿no?, y entonces simular el fenómeno de alguna manera y mostrárselo a los muchachos. Por ejemplo, antes se tenía que ir a las revistas o a los artículos impresos y eran difíciles de conseguir. Ahora todo es digital, los libros se consiguen fácilmente electrónicos, las revistas por igual, y los software nos ayudan para entender, para comprender aún mejor la física. En lo particular, en lo que yo me dedico a hacer simulaciones por computadora, el auge de las computadoras fue una valiosa herramienta para el entendimiento de la física.
Por otra parte, si uno trabaja en el laboratorio, como este que está aquí, la automatización, el control, ayuda mucho para poder agilizar las mediciones y desarrollar los experimentos con los cuales uno trabaja. Mi área en particular es una área de física aplicada que se llaman materiales granulares. Entonces en esta área estudiamos desde el comportamiento de granos, avalanchas, deslaves, ¿no? Pero también dinámica de fluidos. Es decir, qué pasa cuando un medio granular se combina con un fluido y se mueve. Y desde estos pequeños sistemas hasta sistemas más grandes, como por ejemplo el impacto de meteoritos en la superficie de planetas y lunas, son las áreas que yo estudio. Y bueno, yo utilizo herramientas o tecnología, ¿sí? Como cámaras de alta velocidad, ¿no? O sensores en el laboratorio y enseño esas técnicas a mis estudiantes para estudiar materiales granulares. Hace casi 30 años surgió una inquietud por parte de la Secretaría de Educación Pública. Afortunadamente, quien estuvo a cargo de esa iniciativa es el doctor Fernando del Río, doctor en física por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y colega de la misma área de investigación. Él tuvo la visión de establecer lo que antes se conocía como el Programa de Mejoramiento al Profesorado, PROMEP, y que ahora se conoce como PRODEP. Es un físico quien lo impulsó a nivel nacional porque su intención era que en las universidades públicas, en particular las estatales, se hiciera trabajo de investigación. Para eso había que realmente consolidar la planta académica. Desde entonces el PRODEP ha sido sinónimo de excelencia académica. Las universidades ahora exigen que los profesores tengamos el perfil PROMEP o perfil PRODEP ahora. Y yo creo que fue una excelente iniciativa porque ahora permite lo que antes no teníamos oportunidad los estudiantes de los programas educativos, tener acercamiento con investigadores, ¿no? Con gente que realmente se actualiza, con gente que genera y desarrolla conocimiento. Hoy yo no concibo, y esa fue la formación que yo tuve, yo no concibo un investigador que no realice prácticas docentes y viceversa. Alguien que realice prácticas docentes es porque continuamente está haciendo trabajo de investigación. Realmente el trabajo de investigación se fortalece, se enriquece gracias a los estudiantes. Ese doble rol de investigador docente es fundamental, porque no es posible enseñar a hacer investigación si no se tiene la capacidad de transmitir el conocimiento. Y ese es el eje fundamental de cualquier docente. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. El conocimiento siempre ha sido, desde hace muchos siglos, ha sido sinónimo de prosperidad. Cualquier cultura, digamos, los griegos proliferaron como cultura porque su cultura estaba basada en el conocimiento científico, ¿sí? Si hoy vemos los números, hoy en día los países que tienen mayor estabilidad económica, mayor crecimiento social, que tienen realmente un crecimiento donde la población tiene acceso a una seguridad de alta calidad, seguridad social, seguridad, salud de muy alta calidad, son los países que le apuestan a la ciencia y a la tecnología. Todas sus industrias están basadas en el conocimiento científico, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Lo que sigue de la física en México, las matemáticas o las ciencias duras, es volverlos pertinentes socialmente. La idea es que ahora realmente la sociedad fortalezca su cultura científica, ¿sí? Voltea a ver todas estas áreas que parecen duras, pero en realidad son muy divertidas, ¿no? Son muy divertidas y sobre todo, si realmente nos enfocamos a tener un crecimiento sostenido en ciencia y tecnología, las consecuencias van a ser bastante positivas para la sociedad. Sí, la Academia Mexicana de Ciencias tiene el reconocimiento anual a los investigadores que han hecho, a los jóvenes investigadores, en el caso de hombres menores de 40 años y en el caso de las mujeres menores de 43 años, que han hecho contribuciones científicas importantes en el país, que han formado recursos humanos altamente competitivos y que ha trascendido las fronteras del país, ¿no? En ese sentido, tuve la fortuna de ser distinguido en el 2016 con el premio de investigación en el área de ciencias exactas, que contempla física, química, matemáticas, astronomía, etc. Y bueno, me imagino que la comisión, después de analizar todos los expedientes, quizás comentó, pues vamos a darle la oportunidad a Ramón.
Desafortunadamente vi un poco esa evolución del menosprecio a las universidades públicas, que no entiendo, quizás es parte también del desarrollo socioeconómico del país, pero cuando hacemos los comparativos, la gente se impresiona de las grandes áreas de oportunidad que tienen nuestros estudiantes en las universidades públicas en México. Sí, yo les diría que se asomen, les sugeriría y recomendaría que se asomen a los programas educativos de las universidades públicas. Hay muchísimos de excelencia, de competencia internacional. Los programas nacionales de posgrados de calidad de competencia nacional están en las universidades públicas. El 90-95% están ahí. Eso significa que la excelencia académica está en las universidades públicas. La física es una forma de vida. Desde el punto de vista de un todo es universo. Estudio. Descubrimiento. Humanidad. Abstracción. Experimentación. Naturaleza. Pasión. Perseverancia. Y curiosidad.